Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. Bueno, este segundo bloque del noticiero vamos a dedicárselo a un tema importante que tiene que ver con la salud, más que todo también de la salud de nosotras, las mujeres, una etapa muy importante de nuestras vidas. Estamos hablando pues de la menopausia al descubierto. En este caso vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la doctora Carmen Mantellini, que desde Caracas está con nosotros y bueno, vamos a ampliar la información con ella. Muy buenos días, doctora, bienvenida al noticiero Promar. Y bueno, aprovechando este tiempo, quisiera que nos hablara un poco acerca de esa etapa. A veces queremos como que hacer la vista gorda a esa etapa, pero es algo inevitable. ¿En qué consiste primero la etapa de la menopausia? Bueno, la mujer tiene los ovarios que producen hormonas desde la adolescencia hasta que se agotan, ¿no? Se agotan esos folículos, esas células con las que nacemos, y entonces se pierde la capacidad de producir un estrógeno específico que se llama estradiol. El ovario produce muchas hormonas, entre ellas este estradiol, produce testosterona y también produce otros estrógenos en menor cantidad. La importancia es que el estradiol como tal es una molécula que nos protege, es una molécula antiinflamatoria, es capaz entonces de permitirnos pues nuestras actividades reproductivas, pero también forma parte, tiene receptores en todos nuestros tejidos, por lo cual influye en la salud mental, en la salud, en nuestras capacidades cognitivas y además, como mencionaba, nos protege, ¿no? ¿Y de qué nos protege? Pues nos protege, por ejemplo, de eventos cardiovasculares. Es bien sabido que el hombre tiene mayor riesgo de infarto que la mujer, pero que la mujer en edad reproductiva, porque cuando alcanzamos la menopausia, al perder ese estradiol, al perder esa hormona protectora, pues empezamos a tener el mismo riesgo que el hombre en sufrir de enfermedades cardiovasculares, bien sea hipertensión o incluso el riesgo de sufrir de infarto. Es interesante saber eso, doctora. También quisiera pues aprovechar el tiempo para que nos mencionara un poco acerca de la edad. A veces tenemos mucha confusión o no todas las mujeres pues tienen la misma edad donde empiezan a ver este proceso de la menopausia. ¿Cuál sería la edad más común que la mujer va a entrar en ese proceso? Fíjate, la edad promedio está en los 51 años, pero hay mujeres que les viene muchísimo antes, que es lo que se llama menopausia temprana, prematura, esas mujeres que le viene la menopausia antes de los 35 años. Hay pacientes jóvenes que nacen con una poca cantidad de estas células y pueden tener menopausia incluso en la adolescencia, en sus década de los 20, o en pacientes que han tenido, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que han recibido tratamiento para cáncer. Son pacientes donde esos tratamientos lesionan el tejido ovárico y llegan a la menopausia muy tempranamente. Y también hay mujeres que llegan a la menopausia mucho después de los 51. Hay pacientes de 56, 57 años que todavía están viendo menstruaciones. Son mujeres que, a diferencia de las que había mencionado antes, tienen muchísimo pool de estas células y por eso logran seguir teniendo ciclos mucho más allá de los 50, 51 años. Doctora, ese proceso, como usted dice, si la mujer en este caso no tiene algún antecedente de cáncer o de otras enfermedades, pues, como usted está diciendo, que puede de alguna forma adelantar ese proceso, una mujer sana, digámoslo así, entre comillas, ¿pudiera de alguna forma retrasar ese proceso de la menopausia con esta producción de células? ¿Hay una forma de hacerlo o es algo que es natural del cuerpo? Mira, ahorita eso está en investigación, de ver cómo podemos ahorrar esas células para retrasar la menopausia. Lo importante es que la menopausia es un estado de insuficiencia hormonal, de depresión hormonal. Y entonces todos los síntomas que presentamos en cualquier tejido del organismo, porque todos los tejidos tienen estos receptores para estrógeno, para progesterona, que no lo había mencionado previamente, y para testosterona, todos los tejidos van a sufrir por la deficiencia de estas hormonas. Y así como hacemos suplementación en una paciente que sufre de hipotiroidismo, esto es, que su glándula tiroides deja de producir suficiente cantidad de hormonas que la necesita para otras funciones del organismo y la suplementamos. Sencillamente es muy conocida la marca comercial de Eutirox, pero no es más que levotiroxina, que es la hormona tiroidea. Lo mismo hacemos cuando identificamos estos síntomas de deficiencia, pues suplementamos con las mismas moléculas que producía el ovario. Es decir, suplementamos con estrógeno, suplementamos con progesterona y suplementamos con testosterona para reponer, para salir de ese estado de insuficiencia. ¿Hay algún examen, digamos, en particular que detectemos, bueno, ya estoy en el proceso? Porque a veces uno siente que, ay, que tengo los calores, que tengo esto, y ya uno piensa que, no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por comentarios, no importa, cualquiera, bueno, claro.
Claro que sí, fíjate, podemos hacer exámenes hormonales, ¿no? Detectar en sangre niveles de estradiol o FSH. Pero en la transición, eso es algo que puede producir, recuerda que la toma de muestra de sangre es la foto de ese día que te tomaron la muestra. Y entonces, como el ovario está fluctuando y está comunicándose con esta glándula del cerebro que se llama hipófisis y otra más arriba que se llama hipotálamo, en esa conversación pueden haber días donde el ovario responde y entonces mejoran los niveles de estradiol y entonces baja la FSH que suele elevarse, ¿no? En esa transición. Sí se habla ya como de unos patrones donde uno va prediciendo, mira, esto se está acercando, esta hormona FSH se está elevando, hay una hormona que se llama antimuleriana que va disminuyendo, que nos habla también de esa reserva de células del ovario. Pero, y entonces digamos que esas serían como más específicas. Pero hay muchas pacientes, Nelly, que tienen ciclos regulares y aún teniendo ciclos regulares, tienen síntomas asociados a deficiencia hormonal porque su ovario no logra producir la cantidad suficiente de estas hormonas. Y entonces, por eso es que se busca cambiar el término de menopausia como tal. ¿Por qué? Porque menos significa menstruación. Y entonces estamos limitando un proceso que lleva muchísimos años, que empieza incluso cuando los ciclos aún son regulares, estamos limitando ese proceso a te doy tratamiento cuando falle la menstruación. Y entonces hay ahora afortunadamente una mirada mucho más amplia, dejamos de ser miopes en relación a la menopausia, de que perdiste tu capacidad de tener bebés, ahora no, ahora sabemos que se comprometen otras capacidades como las capacidades cognitivas, como este riesgo cardiovascular que comentábamos, porque hay mayor riesgo de enfermedades metabólicas, la menopausia nos pone un riesgo para sufrir de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, por ese trastorno metabólico que produce la deficiencia hormonal. Entonces, si bien hay estos exámenes, también recordar que ese examen es la foto de un día. Y entonces, si ese día mi ovario respondió, injustamente puedo no recibir el tratamiento que necesito porque me voy a basar solamente en un examen de laboratorio. Usted también ha dicho de los avances, uno de ellos estamos hablando de ese reemplazo hormonal. ¿Se puede hacer ese reemplazo hormonal? ¿En qué consiste también en estos minutos que nos quedan? Afortunadamente sí, ya contamos con presentaciones de hormonas que son equivalentes, es decir, estradiol como es la molécula que se absorbe por vía de la piel, testosterona también en gel que se absorbe por vía de la piel, que son las que se parecen a las que produce el ovario, y la progesterona que se toma vía oral y también es equivalente a la que produce el ovario. Esas son las hormonas seguras para la suplementación en la menopausia. Hay algunas variantes sintéticas que han sido utilizadas en muchísimos estudios y la recomendación actual es que si bien son mucho más cómodas de aplicar, que en vez de tener que aplicármelo en la piel, me tomo una tableta, también se acompañan de un riesgo para la salud cuando su uso supera los 5 años. Entonces digamos que en una paciente que está teniendo muchos trastornos, quizás la vía oral para ella pudiera ser más cómoda, pero que hay que conversar con ella porque recordemos, Nelly, que siempre la salud hay una responsabilidad de la paciente y hay una sugerencia y una orientación del médico. Es una decisión compartida. Y entonces, si la paciente en algún momento desea el tratamiento vía oral, porque el tratamiento vía oral, te doy un ejemplo, hace que su sangrado sea más predecible que la vía por la piel, pues la podemos ayudar temporalmente y luego siempre pensar que debemos cambiar a la vía cutánea porque es la vía que no tiene riesgo de trombosis, no tiene riesgo proyectado en los años de aumentar este riesgo de trombosis, que es el más frecuente. Doctora, frente a ese escenario, ya para concluir, pues me gustaría que nos diera unas recomendaciones a esas personas, a esas mujeres que, bueno, estamos en esa edad que de repente se nos acerca ese proceso. Entonces, frente a este escenario que usted está diciendo de reemplazo hormonal, que puede ser bueno, pero de repente con tanto exceso no, ¿qué podemos hacer o el primer paso que nosotros debemos hacer para estar tranquilas y llevar este proceso lo mejor posible? Mira, lo que les puedo recomendar a todos es llevar como un diario de síntomas. Muchas tenemos teléfonos inteligentes que tienen aplicaciones donde podemos llevar registro y hacerle caso a tus síntomas, a no menospreciarlos, ¿no? Yo estoy empezando a dormir ya no tan bien,
mi deseo sexual no es el mismo, mi respuesta sexual no es la misma, porque puede ser que tengo deseo, pero no logro lubricar como lubricaba antes. Cualquier cambio puede estarnos sugiriendo que hay una deficiencia hormonal, bien sea temporal, bien sea porque se está instalando en el tiempo. Y entonces anota esos síntomas, dale valor y convérsalo en consulta con el especialista, porque muchas veces, Nelly, pasa que con los nervios se me olvidó lo que quería conversar inicialmente. Y entonces, la recomendación a todas es anota tus síntomas, cuándo fueron tus ciclos, si tienes ciclos, porque hay pacientes que han tenido histerectomía y ya el sangrado, por eso es tan importante no reducir la menopausia del sangrado. El sangrado ya no te va a ayudar a entender qué está pasando, pero de repente puedes anotar eso que mencionamos, tengo un calorón pero no estoy clara si es un calorón o no, siento que me cuesta mucho concentrarme, estoy como distraída, estoy pegada al teléfono jugando en vez de estar concentrada, enfocada en mi tarea del trabajo, por ejemplo, y eso es un síntoma por el que a veces llega la paciente. No logro concentrarme, estoy asombrada que estoy como tonta jugando en el teléfono en vez de concentrarme en lo que necesito. Y eso habla de que el cerebro está teniendo dificultad en concentrarse y el cerebro es muy sensible a la deficiencia hormonal. Entonces, que en resumen es, anota tus síntomas, valora eso que estás sintiendo y llévalo a consulta para conversar. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estos minutos de información. Agradecida y bueno, vamos a tomar en cuenta esas recomendaciones, claro que sí. Vale, feliz día, Nelly. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, estábamos conversando con la doctora Carmen Mantelini, ginecostetra desde Caracas, dándonos esta información acerca de la menopausia y bueno, las recomendaciones también. Con esta entrevista nosotros vamos a despedir la presente ronda informativa, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía, pues ahora los invito a que continúen con más de Promar Televisión.